Hola amigos, el video que les dejo a continuación es parte de otro trabajo que tiene que ver con el estado de sitio, pero dado el fanatismo con que algunos proponen que se levante la cuarentena y que se tomen otro tipo de medidas, voy a recordar cómo la Argentina ha actuado en otras pandemias, en otras epidemias y qué gobiernos fueron casualmente los que actuaron así. Se los dejo para que lo vean, lo piensen, lo analicen. Y acuérdense siempre, suscríbanse a Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube. Gracias. Vamos con este capítulo de la historia argentina, donde hablamos de las distintas epidemias. La primera, de 1867, fue una epidemia de cólera que dejó 1.653 muertos, al menos registrados. Nunca se sabe exactamente, estamos hablando del siglo XIX, pero inclusive uno de los fallecidos fue el vicepresidente en ejercicio, Marcos Paz. Así que no fue un tema menor, fue discutido. Sin embargo, la Argentina se negó a establecer la cuarentena. Lo cierto es que solo se puso en cuarentena a barcos extranjeros que arribaban al puerto de Buenos Aires. La epidemia de cólera había sido declarada pandemia mundial también. Sin embargo, la Argentina solo tomó esa medida, poner a resguardo los barcos que llegaban al puerto de Buenos Aires. 4 años más tarde, apenas 4 años más tarde, se declara la epidemia de la fiebre amarilla. Fue en 1871, que dejó un saldo de 14.000 muertos, siempre teniendo en cuenta los registros de aquella época, ¿no? Del siglo XIX. Era presidente Sarmiento. Tampoco se declaró la cuarentena. De ninguna manera hubo una férrea negativa tendiente a preservar los intereses económicos de la época. ¿Qué pasó? Solamente a los inmigrantes se los mandaba a cuarentena a la isla Martín García. Sarmiento incluso ordenó detener a un médico porque había puesto en cuarentena 2 barcos extranjeros que se presuponía que venían de las zonas donde se había originado la fiebre amarilla. Por eso pensaban los médicos con buen criterio que sería conveniente ponerlo en cuarentena. Claro, esto traía mala imagen al país, traía problemas para la economía nacional, había que poblar. ¿Y qué se decidió? Meter preso a los médicos. Así va la historia argentina en la materia de las pandemias y la epidemia. Claro, pero la ley no era igual para todos. En 1871, los ricos se mudaron a zonas marginales de la ciudad y dieron origen a los barrios de Recoleta y Barrio Norte. La Corte Suprema, los diputados, los senadores, todos se mudaron. Incluso Sarmiento se mudó al interior, a Mercedes, pero el pueblo no se podía poner en cuarentena ni se podía parar la economía. Sin embargo, no fue lo único que pasó. No. Qué raro, ¿no? El ejército rodeó los barrios pobres y les impedía salir e ingresar a los pobres, a los negros, a los mulatos. ¿Por qué? Porque se los hacía responsables de la situación y de la enfermedad. La fiebre amarilla hizo estragos precisamente en toda la comunidad. Si todo esto que te estamos contando te parece loco, ni te imaginás lo que pasó en 1956. Sí, hace poquito, en 1956, se desató una epidemia de poliomielitis. El gobierno no la reconoció, se negaba sistemáticamente a reconocer que era una epidemia. Claro, los hospitales desbordados, la falta de insumos, ocupar las noticias en los diarios, los afectados por la poliomielitis llevaron al gobierno a tomar algunas medidas. ¿Y cuál fue esa medida? Pensarlo como un castigo de Dios porque había estado antes el gobierno peronista. Recuerden que eran épocas donde estaba prohibido nombrar la palabra Perón
y todo lo que pasaba era culpa del peronismo. Entonces el gobierno no tuvo más idea que decir que era un castigo divino para la República Argentina por haber tenido un gobierno como el peronista. Ahí no termina todo, pero ya en 1993 la epidemia de cólera no logró avanzar hacia las grandes capitales porque hubo una táctica del gobierno de atacarla desde las fronteras y realmente dio resultados comparado con lo que pasó en países vecinos. Es decir, es la primera vez que nos encontramos en una cuarentena, en medidas de emergencias dispuestas para tratar de paliar o detener los efectos de una pandemia mundial. Ahora la estamos viviendo. Es la primera vez que en Argentina se toman medidas de este tipo, como las que venimos comentando y como algunas que te vamos a subir aquí. Vas a ver los cartelitos para que te puedas hacer link, enlazarte e ir a verlos. Y ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta, un clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal, Walter Gómez TV, tu canal por YouTube.